Conviene que estéis, digamos, atentos por una razón fundamental, porque 1 de cada 4 de vosotros vais a tener fibrilación auricular si vivís lo suficiente. Entonces yo creo que es interesante saber dónde estamos. Alguno que veo está a punto de caer, a otros les va a tardar un poco más, pero caeremos en fibrilación auricular. Esta sesión pretende hacer una especie de semblante sobre la fibrilación auricular, de dónde están las cosas, qué podemos ofrecer, dónde está nuestro hospital, hacia dónde queremos ir. Antes que nada, como hay de todo tipo de gente dentro de la audiencia, vamos a hablar del ABC de la fibrilación auricular, ¿no? Las ballenas prácticamente están en fibrilación auricular, prácticamente todas las ballenas. Muchos elefantes están en fibrilación auricular. Es decir, el tamaño auricular izquierdo sí que importa. Por eso, cuando los humanos nos empeñamos en que nuestra aurícula sea grande, por ejemplo, nos hacemos gordos, somos altos, somos hombres, hacemos mucho deporte, tenemos más posibilidades de caer en fibrilación auricular. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque nuestra posibilidad de caer en fibrilación auricular es mayor si medimos 1,90 que si medimos 1,25. No existen los pigmeos, es muy importante en la población del sur de África. Es decir, que eso es absolutamente importante. Y todos esos factores que veis ahí, la obesidad, la sleep apnea, el deporte excesivo y la hipertensión, hay que cuidarlos, porque no vale de nada hacer ablaciones si resulta que tenemos una sleep apnea tremenda, o somos muy gordos, o somos muy grandes, etcétera, porque no haremos absolutamente nada, no curaremos a nuestros pacientes. ¿Qué es la fibrilación auricular? ¿Es un lobo o un cordero? Pues es importante imaginar la fibrilación auricular como que casi siempre es un cordero, es decir, como casi nunca pasa nada. 1 de cada 10 pacientes solamente va a tener problemas, pero saber que 1 de cada 10 pacientes sí que va a tener problemas. Y conviene no poner nerviosos a nuestros pacientes. Yo creo que lo fundamental para que nuestros pacientes vivan bien con su fibrilación auricular es tener un médico adecuado. Si tienen un médico inadecuado, van a ser unos desgraciados. Si tienen un médico que sabe qué es lo que se le puede ofrecer, va a vivir bien con su fibrilación auricular y no les va a pasar absolutamente nada y van a sobrevivir y van a morirse de un cáncer de pulmón a los 90 años, la inmensa mayoría de ellos. Yo creo que toda la audiencia sabe que multiplica por 5 la tasa de ictus, que hace que tengas más insuficiencia cardíaca, y lo que seguramente igual no toda la audiencia sabe es que está incriminado en el desarrollo de la demencia. Se sabe que la gente que tiene fibrilación auricular tiene más demencia de cualquier tipo que la población normal. No solamente es eso, sino que está demostrado con un metaanálisis, como veis ahí, relativamente reciente del año 2012, pero es que incluso con cosas que actúan sobre la fibrilación auricular conseguimos que se tenga menos demencia. Esto, por ejemplo, veis en prensa que cuando tienes bien anticoagulado al paciente, dependiendo del percentil en el que estés, en este caso con Synthron, disminuye la incidencia de demencia. Es decir, que tener cuidado con la fibrilación auricular es bueno. Otras cosas que sabemos es que la fibrilación auricular es causa de insuficiencia cardíaca, no consecuencia. Cuando yo era residente, cuando yo estaba allí, se nos decía que la fibrilación auricular era la consecuencia de un corazón que no funcionaba, aumentaba la presión telediastólica izquierda, aumentaba la aurícula izquierda y caías en fibrilación auricular. Bueno, eso sabemos que ahora ya no, esto no es así. 1 de cada 4 pacientes que caigan en fibrilación auricular, estén en insuficiencia cardíaca, les curarás por completo si les pasas a ritmo sinusal. Y por eso es muy importante tenerlo en nuestra cabeza, que no debes ofrecer a los pacientes nada definitivo si está en fibrilación auricular y está en insuficiencia cardíaca sin tratar de que el paciente pase a ritmo sinusal. Eso es muy importante. Ha habido gente que se ha trasplantado en fibrilación auricular sin intentar previamente pasarle al ritmo sinusal e intentar por todos los medios recuperar el ritmo cardíaco normal. Y eso lo sabemos desde hace unos años y cada vez está más confirmado. Mirad, en el año 2004 ya se ve cómo los pacientes con fibrilación auricular, y también en contra de lo que muchos médicos creen, no necesitas fibrilaciones auriculares rápidas. Es decir, no es solamente una cuestión de frecuencia, es también una cuestión de alteración del ritmo. Un paciente a 80 por minuto en FA puede entrar en insuficiencia cardíaca que se cura cuando le pasas a sinusal. Y eso es importante saberlo. Mejora cuando le quitas la fibrilación auricular. Esto se ha demostrado ya en artículos recientes en el año 2015 y muy recientemente en el estudio Castle se ha visto cómo cuando tú les pasas a los pacientes con disfunción ventricular izquierda y fibrilación auricular, les pasas a ritmo sinusal mediante ablación,
disminuye la mortalidad, disminuye la insuficiencia cardíaca, disminuye las hospitalizaciones. Es decir, que la fibrilación auricular sí que importa no estar en ella si tienes problemas. Conviene recordar algunas cosas. Sabemos algunas cosas de la fibrilación auricular. Por ejemplo, tienen que estar anticoagulados la inmensa mayoría de ellos, salvo que no tengan factores de riesgo. No os voy a hacer un repaso aquí del Charles-Bass, porque todo el mundo lo sabe, y yo creo que no conviene. Pero sí conviene recordar una cosa: si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, no tiene que tomar absolutamente nada. Sin embargo, si tiene un Charles-Bass de más de 2, tiene que tomar definitivamente anticoagulantes. Y si tiene un Charles-Bass de 1, puedes hacer cualquier cosa, pero nuestra predisposición natural es a anticoagular a los pacientes. ¿Con qué? Pues habitualmente los anticoagulamos con uno de los nuevos anticoagulantes. Yo creo que la DIRO ha desaparecido como tratamiento de la prevención del ictus en la fibrilación auricular, y el Sintrom está desapareciendo. De manera que ahora mismo hablaba con Mar Navarro, que es una responsable muy importante de la guía de la FA en Cantabria, que es una de las, no es porque sea aquí ni es para hacer la pelota a nadie, pero es una de las mejores actuaciones en salud que se han producido en una comunidad, en una región de la Comunidad Europea, y se ha producido aquí en Cantabria. Y prácticamente en este momento ya más de la mitad de los pacientes con fibrilación auricular están tratados con nuevos anticoagulantes aquí en Cantabria. Además, hemos conseguido una cosa: es que los médicos de atención primaria también puedan recetar cualquier anticoagulante que ellos consideren oportuno, y nosotros en este momento estamos sobre todo tratando con nuevos anticoagulantes. Pero no hay que olvidar que existen alternativas. Imaginaos un paciente que tiene una displasia de colon, un paciente que tiene cirrosis, un paciente que tiene hemorragias por los anticoagulantes que se han utilizado y que tiene un Charles-Bass alto, superior a 2. ¿Qué se puede hacer? ¿Dejarle que tenga un ictus o cruzar los dedos? Bueno, pues se pueden hacer cosas. Concretamente se puede hacer cierre de la orejuela, que es una técnica que, como sabéis, se ha instaurado ya desde hace unos años, desde hace 4 años aquí en nuestro centro, que somos en este momento centro de referencia de parte del norte de España, y que, como veis, para la gente que no estáis habituadas, lo podéis ver aquí, veis ahí cómo dentro de la orejuela izquierda se coloca un introductor que, al separarse, se expande esa cosa, ese basket que veis allí, que después se desatornilla y que consigue que los trombos que se forman en la aurícula izquierda, concretamente en la orejuela, pues no puedan salir al torrente circulatorio. Eso evita que el paciente esté anticoagulado, solamente está anticoagulado durante 45 días y después pasa a tomar un antiagregante en el caso de que el paciente no vuelva a sangrar, en cuyo caso se lo quitamos, y hasta ahora, cuando se lo hemos quitado, no ha pasado absolutamente nada. Es una alternativa muy buena, es un procedimiento relativamente, vamos a ver, todo es relativo, relativamente sencillo, tardamos aproximadamente 1 hora y cambia completamente el pronóstico de estos pacientes. Simplemente para que penséis en ello. Aquí lo vais a ver ejemplarizado mejor, cómo se hace el procedimiento completo, y como vale más una imagen que 1000 palabras, no os lo voy a contar, lo vais a ver. Bueno, se accede por vía femoral. Se hace una punción transeptal porque tenemos que ir al lado izquierdo. Nosotros hacemos 3 transeptales a la semana aproximadamente. Contamos con la colaboración del equipo de ecografía, con el doctor Ruano, que nos sufre y nos ayuda mucho. Pasamos al lado izquierdo, primeramente estamos en el lado derecho, aquí está el foramen lumbar, pasamos por ahí, vamos al lado izquierdo, con una guía vamos a la vena pulmonar superior izquierda, con un pigtail nos colocamos en la punta de la orejuela. Esto es un momento delicado porque la orejuela es papel de fumar, de manera que si te pasas puedes perforar.
que es una de las complicaciones posibles de la orejuela. También tenemos que escoger muy bien el dispositivo. Si es demasiado pequeño, se va a soltar cuando lo intentemos dejar. Si es demasiado grande, puede romper la orejuela. Entonces, por eso necesitamos la colaboración del doctor Juan. Hay distintos tamaños de dispositivo. Se trata de dejarlo justamente enfrente de la circunfleja, es decir, en la entrada de la orejuela. Ponemos contraste para ver cómo es la orejuela, si es grande, pequeña, de qué forma tiene. Metemos montado el dispositivo que se deja positado allí y en un momento determinado retiraremos el introductor y como es autoexpandible, el dispositivo se expande, se coloca en la orejuela, hacemos una serie de pruebas, tiramos de él a ver si está fijo, vemos que está tapando la orejuela y luego viene el redoble de tambores de soltarle. Una vez que lo sueltas y se queda en su sitio, hasta ahora todos los dispositivos que hemos puesto se han quedado en su sitio, va epitelizando de manera que a los 40 días ya no existe orejuela, por lo tanto no existe la bolsa en la que se forman el 90% de los trombos en la fibrilación auricular no paroxística. O sea, perdón, la fibrilación auricular no valvular. Bueno, pues esto se está haciendo en este centro, yo creo que es una cosa muy interesante y que lo tenéis que tener en cuenta en digestivo, medicina interna, neurología, para aplicarlo y yo creo que es una alternativa muy interesante. Con esto te quitas todos los sangrados, prácticamente, desaparece el sangrado y tienes un ligerísimo, muy ligerísimo, prácticamente no significativo, incremento con respecto a los anticoagulantes de la tasa de embolias, muy ligero. El beneficio neto es a favor del dispositivo, a 5 años. Bueno, pues tenemos una fibrilación auricular y ¿qué es lo que hacemos? Pues depende de cuándo sea el paciente. Mirad, creedme, yo tenía una melena maravillosa cuando tenía 20 años. Formaba parte de un grupo de folk y era estupendo. Ahora ya no es así. Pues pasa exactamente igual con la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad de mayores. Por lo tanto, no es lo mismo que tengas al paciente en fibrilación auricular aquí que aquí. Es distinto. Generalmente, cuando es aquí, intentaremos por todos los medios que esté en ritmo sinusal. Cuando es aquí, nos conformaremos de momento con mantener la frecuencia cardíaca, pero si aparecen problemas, le mantendremos el ritmo sinusal cada vez con ablación o con lo que decidamos. Cada vez se está ampliando el espectro de la edad para actuar sobre la fibrilación auricular. Antes poníamos 60 años, 65, ahora estamos en 70 años o en cualquier edad en la que haya alguna complicación de la fibrilación auricular. ¿Cuál es el problema? El problema es que los antiarrítmicos son malos fármacos. Si tú le pones a un paciente apocar, flecainida, con una fibrilación auricular paroxística, sabes que no va a mantener el ritmo sinusal, el 50% de ellos solamente a un año. Si le pones amiodarona, 70% a un año y le vas a producir hipertiroidismo, fibrosis pulmonar, hepatotoxicidad, etc. Son malos fármacos. Y entonces aparece algo nuevo, y el algo nuevo es lo que aparece con este señor en el año 1995, que es un buen amigo nuestro, Carlos Morillo, que trabaja en la Master en Canadá, y que demostró algo muy interesante. En perros, durante aproximadamente 6 semanas, hacía estimulación rápida y hacía caer al paciente, en este caso a los perros, en fibrilación auricular. Miraba con electrodos el ciclo de la fibrilación auricular y veía que el ciclo más corto estaba en la pared posterior de la aurícula izquierda. Hasta entonces no se sabía qué era lo importante, dónde estaba la enjundia de la fibrilación auricular. El ciclo más corto siempre estaba en la pared posterior de la aurícula izquierda. Y una cosa más importante, necesitaba un tamaño de aurícula izquierda grande para que se pudiese generar fibrilación auricular. Solamente cuando aumentaba un 40% el tamaño de la aurícula izquierda,
conseguía mantener la fibrilación auricular. Solamente cuando el periodo refractario se acortaba una determinada cantidad, se conseguía tener fibrilación auricular, que es exactamente lo que pasa en el deportista. El deportista aumenta su aurícula izquierda, aumenta el tono vagal, disminuye el periodo refractario, más caídas en fibrilación auricular. Y lo más importante de todo, que quemando en la parte de las proximidades de las venas pulmonares, el paciente pasaba a ritmo sinusal, el paciente que era un perro, y no se podía inducir ya la fibrilación auricular, con lo cual abre la expectativa de que en algún momento un perro humano pueda hacerse lo mismo, entre comillas, y podamos curar la fibrilación auricular. Eso es el año 1995. Fijaos lo que pasa después. Y además se corresponde muy bien con lo que vais a ver ahora. ¿Veis ahí un rotor? Esos puntos negros es fibrosis. Esto es lo que ocurre en una fibrilación auricular, es lo que creemos que ocurre en la fibrilación auricular persistente. Es decir, hemos aprendido que la fibrilación auricular no es una serie de ondas como si fuese un saco de culebras que no tiene nada que ver, que no hace nada, sino que probablemente hay algunos rotores dentro de la aurícula que perpetúan la situación de fibrilación auricular persistente. Es decir, que por eso cuando quemaba en esa zona, en el perro, en la zona posterior, cerca de la vena pulmonar, se acababa la fibrilación auricular porque acababas con el rotor. Es decir, que se ha confirmado años después la teoría de Morillo. En el año 1998 aparece un hombre excepcional que es Michel Eyzaguirre y Pierre Jaís, con los que nosotros tenemos una buena relación en el Alto Lebec en Burdeos. Vamos allí con relativa frecuencia. Y publica un artículo que cambia lo que sabemos sobre fibrilación auricular, y es que demuestra, aquí en el año 1998, que hay dentro de las venas pulmonares unos estímulos, que veis ahí, que encadenados acaban en fibrilación auricular, y lanza la hipótesis del origen de la fibrilación auricular por aumento del automatismo dentro de las venas pulmonares. Una cosa que no nos lo creíamos en aquel momento, pensábamos que eso era una chorrada, que seguro que eran taquicardias auriculares, que eso no iría a ninguna parte, pero él desarrolla unos catéteres, que es esto que veis aquí, un catéter circular, un lazo, para ver exactamente dónde está generando el impulso dentro de la vena pulmonar, y se dedica a quemar justo donde se está produciendo el impulso. Él demuestra que en la fibrilación auricular paroxística los focos están fundamentalmente dentro de las venas pulmonares, es decir, de acuerdo con lo mismo que los perros de Morillo, concretamente, fundamentalmente en la superior izquierda, la vena pulmonar superior izquierda, un poquito menos en la superior derecha, un poquito menos en la inferior izquierda y un poquito menos en la inferior derecha. Y empieza a quemar para hacer desaparecer, aquí veis el potencial, y hacerle desaparecer. Bueno, empiezan a lanzarse hipótesis de que seguramente sean músculos de la aurícula que se meten en la vena pulmonar y que eso crea una conducción anisotrópica que haga, bueno, en fin, que algo pasó dentro de la vena pulmonar, algo pasa, en virtud del cual estímulos que se generan dentro llegan a la aurícula y acaban en fibrilación auricular. Y con esa hipótesis se empieza a trabajar en el año 1998. Hasta que aparece este señor que veis aquí, que hace este artículo en el año 2000, que va por otra parte y dice, vale, de acuerdo, admitamos que efectivamente la fibrilación auricular se genera porque dentro de la vena pulmonar hay un foco de fuego y que sería bueno quemarlo. Pero claro, es que si quemamos dentro de la vena pulmonar, creamos estenosis de venas pulmonares. Oye, ¿y qué tal si quemamos alrededor de la vena pulmonar para que ese incendio que está localizado le hemos puesto unas piedras para que no salgan hacia la aurícula y así no aparezca la fibrilación auricular? Y entonces aparece Carlos Papone, que desarrolla un navegador que es muy conocido en nuestro mundo, que es el CARTO, para que sin hacer escopia pues consigamos hacer mapas de la aurícula izquierda, meternos dentro de las venas pulmonares y aislar los alrededores. Y ahí aparecimos en aquel momento, Felipe y yo, para ver a Carlos Papone trabajando. Y nos pareció fantástico. A él también, porque es multimillonario, es decir, este hombre ha hecho más ablación de fibrilación auricular solo que todo el resto del mundo. O sea que está bien.
de manera que punto a punto se trata de aislar las venas pulmonares, que veis ahí, y de manera que en aquella época existen tres grandes teorías, y nosotros hemos asistido a debates maravillosos entre Pierre Jaís y Michel Saguerre y Carlo Papone, en el que se pelean porque unos dicen que mejor es ir dentro para quemar el impulso, o como mucho hacer una desconexión parcial de donde se está entrando esos slips de músculo dentro de la vena pulmonar, o Carlo Papone, que dice que es mejor poner la red y pescar todo lo que se pueda. Empiezan a salir artículos y se demuestra en aquel entonces que lo de hacer un círculo alrededor de la vena, en las 4 venas, lo suficientemente amplio es mejor. Y la verdad es que hemos ido acertando por casualidad a raíz de lo que sabemos ahora. Nosotros fuimos en aquel momento a Italia y cogimos esta técnica y decidimos imponerla en nuestro hospital. Y lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Como siempre, vamos por la punción femoral. Bueno, como siempre, hacemos una transeptal. Vamos por el lado derecho, nos metemos en el lado izquierdo, metemos un introductor, una vaina para poder meter un electrodo y nos colocamos en el anto de las venas pulmonares y vamos quemando punto a punto alrededor de las venas pulmonares. El objeto de esto es que si hay un fuego dentro de la vena pulmonar no pueda salir fuera. Esa es la idea. Y eso se hace con cada una de las 4 venas pulmonares. Bueno, pues aquí es un ejemplo de lo que hace ya muchos años nuestro. De manera que lo tradicional es que en el caso de que fuese una fibrilación auricular paroxística le hacíamos aislamiento de las venas, y si era una fibrilación auricular crónica le hacíamos aislamiento de las venas y le hacíamos rayas en el techo, rayas en la pared posterior, es decir, cuarteábamos la aurícula izquierda. Bueno, así nos vamos acercando ya ahora. Fijaos, en el año 2016 salen las guías que salen periódicamente sobre fibrilación auricular y aparecen una serie de hitos que yo creo que es inconveniente recordar. Se demostró que las venas pulmonares pueden suprimir la fibrilación auricular, se demostró que la ablación de venas pulmonares mantiene el ritmo sinusal mejor que los antiarrítmicos, se demostró que cuando tú indicas ablación de venas pulmonares desde el inicio es mejor que el tratamiento antiarrítmico, se demostró que mejora la calidad de vida de los pacientes, se demostró que la ablación de venas pulmonares sola era mejor que hacer rayas en la aurícula, que lo que provocaba era más flúteres izquierdo y más complicaciones. Y por último se demostró que la crioenergía, que luego veréis en qué consiste, mejoraba, o por lo menos era igual que la radiofrecuencia, y más sencilla. ¿En qué colaboró este hospital en el desarrollo de la fibrilación auricular? Pues bueno, colaboró en algo. A todo el mundo se le ocurre que una buena manera de acabar con el aislar las venas pulmonares es, en lugar de ir punto a punto, pues ir como si marcas una red, con un catéter circular que te coloques enfrente de la vena y de una sola vez quemes todo, ¿no? Parece razonable. Eso aparece como desarrollo en el Alto Lebec en Francia. Nosotros estuvimos en el origen de esa, en el desarrollo europeo de ese catéter y introdujimos por primera vez en el Servicio Nacional de Salud, cuando éramos un poco más jóvenes, este catéter como tratamiento de la fibrilación auricular, que por cierto nuestros mejores pacientes son los que han ido, digamos, tratados con este catéter. Eso motivó un artículo muy celebrado por nosotros, por cierto, y aunque no es exactamente con este que se llamaba ENMARC, que es un catéter que utilizábamos entonces, han aparecido otros catéteres, por ejemplo, este que veis aquí, que es un PIVAC, que es aproximadamente lo mismo. Y para que os deis cuenta en qué consiste, vamos a ver esta película. Bueno. Es un catéter que se mete dentro de la aurícula izquierda
y de una sola vez va creando círculos alrededor de la vena. ¿Veis? Más rápido, más seguro. Muy bien. Pero también se puede hacer de otra manera. Mirad, con láser. Siempre es lo mismo, aislar venas. Tiene una ventaja este procedimiento, teóricamente, que es que tú puedes ver lo que estás haciendo. Tiene una fibra óptica, ahí lo veis, esa luz verde es lo que está quemando con el láser, de manera que tú puedes ver lo que estás haciendo. Solamente hay un centro en el país que está haciendo esto, no se ha impuesto, es un poco más complicado que la técnica que estamos haciendo aquí y que luego veréis, pero para que yo creo que como digamos, educación médica está bien para los residentes que están en esta sala en este momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos utilizando también un procedimiento one shot, o sea, de un solo golpe, pero con criobalones, que es esto que veis aquí. Se trata de lo mismo, pero lo que pasa que en este caso, en lugar de ser un electrodo circular, es un balón que se congela con oxígeno nitroso que baja hasta menos 30, menos 60 grados y pretende aislar esa vena. Vais a verlo ahora, cómo se hace el procedimiento. Esto lo hacemos, por ejemplo, este martes lo hicimos a un compañero nuestro del hospital, que ejemplifica muy bien dónde estamos utilizando la relación de FA. Con esta técnica estamos haciendo el 90% de nuestros casos en este momento de fibrilación auricular paroxística. De nuevo nos metemos en la aurícula izquierda. Metemos un catéter que es un poquito diferente en este caso, porque antes esto se empezaba con un catéter que no tenía electrodos, ahora los tiene. Avanzamos un catéter balón, se hincha el catéter balón, que es doble, y una vez que lo crees que está bien apoyado, pones contraste. Coño, parece que sale algo, pues entonces aprietas un poco, te sitúas mejor. Cuando compruebas que ya no hay nada, bajas hasta al menos menos 30 grados, sin pasar de menos 60. Y así lo haces con los 4. El procedimiento tarda aproximadamente una hora, hora y media. Y tenemos unos magníficos anestesistas que trabajan con nosotros y que nos ayudan mucho. Se hace con anestesia local, no están dormidos los pacientes, están solamente obnubilados, vamos a llamarlo así. Esto ha demostrado ser eficaz. Aquí veis las cifras de rendimiento de esta técnica, aproximadamente el 70% libre de recurrencias de fibrilación auricular en un año. Si veis aquí, cuando esos mismos pacientes los tienes con antiarrítmicos, pues entonces te encuentras con que prácticamente todos están en fibrilación auricular. Cuando les haces la ablación, el 70% están en ritmo sinusal al cabo de un año. El seguimiento a largo plazo no es el mejor, hay que decir, pero sigue siendo bueno, es decir, bueno para lo que es la fibrilación auricular. Hay que decir que la ablación de fibrilación auricular no cura la fibrilación auricular. Es decir, tú no le puedes decir a un paciente, tienes fibrilación auricular, te voy a hacer una ablación, no vas a tomar anticoagulantes porque te vamos a quitar la fibrilación auricular y ya se acabó tu historia. No, es mejor decirles, te vamos a hacer un procedimiento que en nuestra unidad es bastante seguro, luego os diremos las complicaciones que hemos tenido, que te va a ir mejor, que te va a poner tu reloj de la fibrilación auricular un poquito más atrás de tu historia natural, porque cuando tú caes en fibrilación auricular, aproximadamente una historia normal es que estés cayendo en fibrilación auricular paroxística, que a los 5 años estés en fibrilación auricular persistente,
Bueno, pues entonces lo que tú haces es te retrotraes a una situación menor que puede ser muy bueno para los pacientes. De hecho, yo creo que hay pocos pacientes tan agradecidos como la ablación de fibrilación auricular cuando va bien, porque la fibrilación auricular muchas veces es llevadera y otras veces es insoportable, y eso hay que saberlo. Bueno, aquí es el estudio en el que se demuestra cómo el criobalón es exactamente igual de eficaz que la radiofrecuencia, por lo tanto nosotros nos hemos inclinado por el balón en este momento. Esto es lo que veis aquí, que es lo que cabe esperar. Ahora mismo nadie publica unos resultados de fibrilación auricular si no dice que el 70% de sus pacientes están curados a un año. Nadie lo publica, nadie se atreve a publicarlos. Pero la realidad, lo que tienes que saber es que cuando tú haces una ablación de fibrilación auricular le estás ofreciendo una cosa además del tratamiento que él puede tomar. Es decir, que no hay que pensar que si yo le pago una ablación igual no le tengo que dar nada, no, igual resulta que hay que darle antiarrítmico para hacer y conseguir que el paciente se mantenga el ritmo sin usar, un antiarrítmico que antes no era eficaz y ahora sí que lo es, y eso hay que tenerlo en cuenta, y lo tienen que saber los pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones? Nosotros hemos tenido aquí 3 complicaciones en toda nuestra historia, y esas 3 complicaciones han sido 2, primero, no hemos tenido ningún muerto, ni en esto ni en ninguna cosa dentro de nuestra sala. Podemos tenerlo hoy, pero hasta ahora, en 25 años, no hemos tenido ninguno. Hemos tenido 3 complicaciones. Uno, un paciente que tuvo un ictus pequeño, del que, gracias a Dios, está completamente recuperado. Además, era el padre de un médico de nuestro hospital. Y hemos tenido 2 pacientes que en la transeptal nos hemos ido a aorta, porque cuando tú haces la transeptal, claro, si te vas muy anterior te vas a la aorta, si te vas muy posterior te vas a pericardio. Es un punto muy concreto. Eso nos hizo cambiar, tuvo que ir al quirófano, no pasó nada, están bien, o sea, se ha solucionado bien la cosa, pero fue un susto, hay que decirlo que fue un susto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho algo que es muy importante, que es que contamos con el doctor Ruano para como hay que hacerle un eco, digamos, transesofágico para saber si el paciente tiene trombo en la orejuela, porque si no, no podemos hacer la ablación. Antes se hacía en ecografía y ahora lo hacemos en nuestra sala. Aprovechamos que tenemos el eco transesofágico colocado para hacer la transeptal, de manera que la transeptal la hacemos viendo el septo, con lo cual las posibilidades de que te vayas a otro sitio son, no te voy a decir que son 0, porque ya sabéis que en medicina puede pasar cualquier cosa, pero son cercanas a 0. Y por eso ahora mismo para nosotros el hacer una ablación de fibrilación auricular es igual, digamos, de tranquilo que hacer cualquier otra ablación. No nos sentimos especialmente nerviosos diciendo, ostras, que hoy tenemos una ablación de fibrilación auricular. No, decimos, pues hoy tenemos una ablación de fibrilación auricular. Estamos contentos haciéndola. Y eso es muy importante. ¿Cuándo está indicado la ablación de fibrilación auricular? Pues fijaos, yo creo que la ablación de fibrilación auricular se ha ido extendiendo. Básicamente, os voy a contar cuál es nuestra historia para que veáis, independientemente de las guías. Fijaos, cuando empezamos con la técnica nos daba miedo, como cualquier técnica que se empieza. Y entonces lo que hacíamos era, desaguantábamos con antiarrítmicos mucho tiempo, hasta que el tío ya nos estaba diciendo, oye, joder, hazme algo que estoy pasándolo muy mal. Y entonces hacíamos una ablación entonces utilizábamos flecainida, les poníamos amiodarona, en fin, y cuando ya no había más remedio les hacíamos pasar por la ablación. Eso ha cambiado totalmente. Ahora mismo estamos utilizando un antiarrítmico exclusivamente y no nos lo pensamos mucho para pasarle a ablación en el caso de que el antiarrítmico falle. Pero es más, en las guías está reconocida la posibilidad de dar a escoger al paciente como primera actuación el antiarrítmico la ablación que el antiarrítmico, es decir, en equidad. Yo creo que en este momento no estamos en esa disposición. Yo creo que es mejor empezar con un antiarrítmico en principio, pero no dejarlo demasiado, porque yo creo que hay que entender la ablación como un procedimiento similar a cuando uno tiene un cáncer de mama. Si tú tienes un nódulo, es mejor que lo quites pronto para que no tenga metástasis. Y esto es un poco lo mismo con la ablación de FA. Cuanto más pronto trates al paciente en fibrilación auricular, sin pasarte, sin ser un osado, es mejor, porque estás previniendo lo que va a ocurrir en el futuro. Porque la fibrilación auricular tiene una historia que tú puedes alterar si la haces, digamos, te metes en ella pronto, no si te metes tarde, hasta tal punto
que la última ocasión que hemos estado en Burdeos, hace muy poquito tiempo, para algo que vamos a imponer en nuestro hospital, yo creo con la colaboración de nuestra gerencia, que lo veréis luego, ellos eran muy poco partidarios de actuar sobre fibrilación auricular persistente de más allá de 12 meses, porque decían que las posibilidades de que el paciente pasara sinusal eran remotas. De manera que cuando tú tengas una FA, procura una FA persistente, una FA que no es paroxística, una FA que está ahí, procura que tenga menos de un año, porque las posibilidades de ablación existen. Cuando tienes más de un año, las posibilidades son muy pequeñas. No significa que no podamos hacer cosas sobre la fibrilación auricular, porque todavía podemos bloquearle, ponerle un marcapasos tricameral, de manera que la fibrilación auricular no tenga sus efectos deleterios, pero es importante, es muy importante cogerle a tiempo la fibrilación auricular. Como veis aquí, este es un consenso que ha habido muy reciente de todas las sociedades de todo el mundo y en el que se coloca, que se ve muy bien, cómo la ablación es una indicación, la ablación de la fibrilación auricular paroxística es una indicación de clase 1 tras pasar por una tanda de antiarrítmico para ver que controla los síntomas, y es una indicación de clase 2 al pasar directamente a ablación. Esto que es lo que está pasando en Centro Europa y Estados Unidos y en Canadá. Pues la realidad es que se está ofreciendo a los pacientes como primera alternativa en muchas ocasiones. Pero es una indicación 2A, reconocida por las sociedades, no una indicación de clase 1. Y lo más importante de todo esto, que yo creo que es lo que hay que tener en cuenta y lo que deberíamos implementar en nuestro hospital, que no sé si hay algún cirujano cardiovascular aquí con nosotros, es que cuando estás con una fibrilación auricular permanente, una fibrilación auricular que tiene más de un año, existen alternativas quirúrgicas, no nuestras, sino de los cirujanos, que deben implementarse porque curan a los pacientes. Y yo creo que nuestro hospital debería tener un programa de cirugía de la fibrilación auricular, como existe en este momento en 2 hospitales del país, que es en el Clínico de Madrid, en el Clínico de Barcelona y en el Gregorio Marañón de Madrid. Y eso es una cosa que es un guante que yo ya he lanzado al jefe de cirugía cardiovascular para que recoja, porque yo creo que es muy interesante. Tenemos técnicas para mejorar los resultados. Cuando un paciente le has hecho una ablación y recurre, pues antes lo que hacías es volver a hacer lo mismo. Ahora tenemos alguna técnica con los nuevos navegadores que nos permite ir más a donde tenemos que ir. Fijaos esta película que veis aquí. Esa es una vena pulmonar. Y ahora tenemos navegadores capaces de definir perfectamente dónde está pasando el impulso, es decir, que no tienes que quemar todos los lados, sino que tienes que quemar el sitio donde se te ha quedado el gap, donde se te ha quedado de la anterior ocasión. Es decir, hemos mejorado las cosas que tenemos. Hemos aprendido mucho. Por ejemplo, fijaos esto que yo creo que es muy interesante, esto que vais a ver ahora. Hay que hacer falta un poco de fe para verlo. Mirad, fijaos aquí. ¿No veis aquí un rotorcillo dando vueltas? Aquí se está produciendo un rotorcito en la vena pulmonar superior izquierda y actuando sobre ese rotor puedes acabar con la fibrilación auricular. ¿Qué es nuevo? Esta charla era ¿qué es nuevo en el año 2018? Pues lo que es nuevo en el año 2018 es lo que vais a ver a partir de ahora. Hasta ahora era lo que hacíamos, ahora es lo que queremos hacer. Fijaos, este señor que veis aquí es un señor que ahora también es multimillonario por el desarrollo de este producto, que lanza una hipótesis muy interesante, y es la fibrilación auricular está muy bien, somos capaces de hacerlo cuando es paroxística, aislamos las venas, ya no tenemos disparador de fuego, luego no, ya se acabó la fibrilación auricular. Pero ¿y si existe la fibrilación auricular? Si es una fibrilación auricular persistente, si es una fibrilación auricular de 8 meses, de 9 meses, que no se quita, ¿podemos hacer algo? Pues fijaos, este hombre desarrolla un software en virtud del cual es capaz de ver rotores dentro de la aurícula izquierda y quemando esos rotores, él dice, luego, en fin, hay artículos para todo, que consigue muchísimos mejores resultados. Y lo veis aquí los resultados. El estudio CONFIRM, por ejemplo, cuando haces aislamiento de venas pulmonares, no es lo mismo si añade la abolición de los focos o de los rotores que cuando solamente le hace ablación de venas pulmonares. Este es el que es lo que se llama el topera. Consiste en que tú te metes con un catéter vascular, como si fuese un basket, o sea,
en fin, una canasta, digamos, dentro de la aurícula izquierda, con muchos electrodos, con 64 electrodos, y se obtienen estas señales que son absolutamente indescifrables, pero tiene un software, no me preguntéis cómo lo hace. Nosotros estuvimos en una charla de 2 horas con ingenieros para que nos explicasen algunas de estas cosas. A partir del minuto 3 os puedo asegurar que yo ya no entendía nada, pero lo cierto es que en ese software establece, y lo vais a ver luego, un rotor, y sobre esos rotores se actúa y teóricamente mejora los resultados. Esas son las imágenes. Dentro de la vena, dentro de la aurícula izquierda, se fija ese rotor que dice, bueno, pues está entre la superior izquierda y la inferior izquierda, la parte media. Pues vamos a quemar ese rotor. Queman ese rotor y entonces se supone que mejora los resultados. Atrial fibrillation is a really common disorder. It affects about 2 to 5 million people in the United States, 30 million worldwide at least. Normal heart rhythm is set by the pacemaker here called the sinus node, and waves spread like ripples on a pond. In AFib, you have something that's very much less organized. We used to think that atrial fibrillation was random and therefore not really something you could map. So using work that we developed, we, for the first time, started mapping where the conduction patterns were. And what we found was this disorder is caused by localized, organized driving regions. In many patients, the organized central regions were like spinning tops, like rotors, sending off chaos. So what was really interesting was many of these rotor areas lay outside where you would normally do an ablation, including in different portions of the left atrium over here, as well as in the right atrium, where typically we hadn't even been applying ablation therapy in patients with atrial fibrillation. So then we spent many years to actually get the software to the point where we could actually do the mapping during a case and then apply therapy. I've been performing ablations using a new technique we've developed, firm, focal impulse and rotor modulation. The actual ablation time in firm is very short, only about 18 minutes. We put catheters through the groins, put the basket in, see the map. We then pass the catheter up into the heart to roughly this area. We then identify the area, then we burn over it, typically 3 centimeters squared, which takes about 5 to 10 minutes. And that's one rotor gone. Then we do it again, and then when we're done with the right, we cross from right to left atrium and do the same in the left, and then we're done with firm. We've had great successes, but there are many unanswered questions that we're in the process of studying about where this type of ablation firm will eventually fit. So I think that the number one principle is there can't be a one-size-fits-all for atrial fibrillation. You tailor. I personally do firm ablation in every patient, which includes patients with early stage disease, medium and advanced stages. We've noticed that the eventual recurrence rate we're seeing at 1 year is about 20%, and at 2 to 3 years is about 30%, so it's quite good. It's been a general trend in the field of AF that it's very common to need a second procedure. Our data shows that that is less true for firm, and we hope that continues to be true in future studies. Y ahora vamos a la otra, que es lo que nosotros queremos introducir en nuestro hospital. Estamos, como habéis visto, buscando rotores, buscando softwares capaces de buscar esos rotores para añadir mejores resultados, sobre todo en la fibrilación auricular persistente, porque en la fibrilación auricular paroxística estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero no con la fibrilación auricular persistente. Entonces esta es la otra innovación tecnológica que se está desarrollando en este momento en el Alto Lebec, en Burdeos, con el doctor Michel Isaguerre. Nosotros estuvimos hace 1 mes y medio aproximadamente con ellos trabajando, y la verdad es que venimos muy impresionados, porque aparte de aguantar durante 2 horas a los ingenieros contándonos cómo funcionaba y contarnos cuáles eran los resultados, etcétera, tuvimos la oportunidad de ver un caso en directo, 2 casos en directo,
uno llegamos a la mitad y el otro ya lo fuimos capaces de ver, y fue muy espectacular porque, bueno, vamos a verlo. Es un chaleco, como veis, que tiene muchísimos electrodos que se colocan en el torso de un solo uso y que hace una especie de electrocardiograma, vamos a llamarlo así, epicárdico de todo el corazón. ¿Cómo funciona esto, básicamente? Bueno, yo no sé si había algo. Vamos a ver esto mejor primero. CardioInsight is a medical device company in Cleveland, Ohio that's developing a multi-electrode vest in combination with CT scan or other forms of imaging to non-invasively provide maps of the heart that can tell a physician where the problem in the heart is occurring. We see 3D patient-specific images of the heart. So, I mean, it looks exactly like the heart with color-coded patterns that show the flow of electricity in the heart. It really gives your physician a good view at what's going on in diagnosing your condition before they can treat. If you saw the first vest that I used as a student, it looked like a medieval torture device. So we approached Nottingham and Spurk as a local design house. We like to work with local businesses and gave them an impossible list of requirements. So we were really excited that we had the opportunity for it because it's something that we could see was going to make a direct impact in the medical field. The idea of developing a product to make life better for the patient, to make life better for the doctors, to make life easier for the nurses and technicians. The idea that we could do that with CardioInsight and help them bring this to the market was very exciting. Este es un chaleco que digamos que el trabajo consiste de la siguiente manera. Son 252 electrodos, se le coloca al paciente en su habitación, es decir, que no está con nosotros para nada en la sala, se le coloca en su habitación y se hace un mapeo inicial de los rotores que tiene el paciente. Es decir, que tú le pones el chaleco, puedes hacer una antesala del TAC, que luego veremos que hay que hacerle un TAC, o puedes hacerlo en la habitación, o puedes hacerlo durante el procedimiento, porque durante el procedimiento el paciente tiene puesto el chaleco. De manera que tú eres capaz de ver lo que está variando esa arritmia momento a momento, segundo a segundo, si tú lo quieres. Básicamente lo que te permite hacer mapas tanto de potenciales como del movimiento del impulso a lo largo del epicardio, y mediante un software matemático es capaz de ver los rotores. Hay una diferencia con el Topera. En el Topera ves rotores fijos, ves un único rotor que dices, coño, mira, está localizado ahí en la superior derecha. Con este procedimiento no ves rotores fijos, ves rotores móviles, luego veréis un ejemplo, un rotor que se va moviendo y lo que hace es un análisis de las veces que pasa por las determinadas áreas de la aurícula izquierda. Por ejemplo, dice, mira, este rotor está pasando el 87% de las veces por la vena pulmonar inferior izquierda. Y entonces crea un mapa de posibilidades de cargarte, digamos, el camino natural del rotor. Esa es la idea. Entonces tú te diriges a quemar todos los caminos potenciales del rotor en la aurícula izquierda. Esa es la idea. De manera que haces una cosa que ellos llaman la domesticación de los rotores. Es un poco diferente. La carga, como veis, es de la siguiente manera. Se pone el chaleco, se le hace un TAC, se define, aquí veis, la zona por donde están pasando los rotores y se lleva al laboratorio de electrofisiología para quemar todos los rotores. Se van quemando uno por uno. El ejemplo que vimos nosotros allí en Burdeos, había 5 rotores. El número de rotores va incrementándose con el paso del tiempo, de manera que cuando tú coges un FA persistente en el mes 1 tiene 2 rotores, por ejemplo, y si lo coges en el mes 9 ya tienes 6 rotores, si tienes que quemar mucho más para acabar con la fibrilación auricular. Por eso es lo que interesa, sobre todo en los primeros 6 meses en los que se hace persistente, es cuando es mejor para hacer el procedimiento. Entonces fueron quemando, tenía 5, 1, 2, 3, 4, y cuando estaba quemando el 5.º rotor,
Nos comentó la operadora que estaba haciendo la intervención, dice, bueno, si esto funcionase, ahora debería marcharse, cuando estábamos quemando el quinto rotor. Igual estaba preparado, pero se marchó quemando el quinto, con lo cual nosotros quedamos muy impresionados por la situación, porque es bastante, los que hacemos ablación de fibrilación auricular, sobre todo cuando es una FA persistente, nos damos cuenta de lo extraño que es que tú consigas acabar con el paciente que entra en fibrilación auricular y con lo que tú estás haciendo pase a ritmo sinusal. Eso es excepcional. Y sin embargo, con este sistema, como veréis, pasa relativamente a menudo. Mirad, esto es una imagen de allí. A ver. Sale de la vena pulmonar inferior izquierda y rota alrededor de donde sale la vena pulmonar inferior izquierda en la aurícula izquierda. Entonces, ellos definen esto como una zona de rotores y aparte de hacer aislamiento de venas pulmonares, van a esa zona y queman, digo van, y espero que vayamos nosotros en los próximos meses, a esa zona para acabar con la fibrilación auricular. ¿Vale? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados que todavía, bueno, están haciendo casos y tal, pero son muy espectaculares si te los crees, y nosotros hemos decidido creerlos. He de decir que cuando nosotros fuimos allí, fuimos con la idea de tomar la decisión sobre si íbamos a ir con el procedimiento Topera o con el procedimiento del CardioInsight, que es este. No sabíamos cuál era el mejor, y no lo sabemos cuál es el mejor, pero digamos que nos dieron argumentos suficientes como para pensar que este probablemente sea el mejor procedimiento, ya veremos, pero parece que este es el mejor procedimiento. Fijaos cuáles son sus resultados. Con una FA persistente, es decir, que no es una FA paroxística, consiguen libre de fibrilación auricular cuando consiguen quitarlo de 90 pacientes en 75, de manera que solamente 15% están en fibrilación auricular al año. Estos son resultados que podrías firmar para cualquier fibrilación auricular paroxística. Vamos, ya se firmarían ahora mismo. Es decir, que realmente es una cosa realmente interesante que yo creo que nos conviene, y además esto se ha podido demostrar que cuando no lo hacen ellos, que podrían ser parte interesada porque son los desarrolladores técnicos del producto y al fin y al cabo, pues bueno, interesa venderlo de cada uno. Pues cuando esto se ha hecho en 8 centros americanos, se ha visto que son reproducibles los resultados publicados por los franceses. De manera que creemos que esto es una buena alternativa para la FA persistente que deberíamos ofrecer a nuestros pacientes en este momento. ¿Por dónde va la fibrilación auricular? Yo creo, y acabo porque estamos todos un poco aburridos de la fibrilación auricular. ¿Esto será la solución? Yo creo que no. Yo creo que no es la solución. La solución de la fibrilación auricular probablemente sea lo que se ha demostrado a nivel, digamos, teórico, mediante un modelo en el que es un modelo fantástico que salió en Frontiers in Physiology hace pocos meses, en el que creaban fibrilación auricular. Las imágenes que habéis visto antes en coloritos que daban vueltas y tal y cual, era de esos modelos, y creaban también ablaciones modeladas y veían que lo que realmente era más eficaz para acabar la fibrilación auricular era algo que ya se estaba haciendo por los cirujanos en el año 1987, que es compartimentar la aurícula izquierda. De manera que cuando tú hacías 5 líneas en la aurícula izquierda, la troceabas, por decirlo de alguna manera, cogías el punto por donde entraba el impulso desde la aurícula derecha por el Batman a la aurícula izquierda, y desde ahí hacías 5 rayas hasta la mitral, se acababa la fibrilación auricular en el 100% de los pacientes modelados. Probablemente el futuro, yo no lo sé, probablemente yo acabe mi labor profesional y todavía no esté desarrollado, pero probablemente el futuro pase por compartimentar de alguna manera percutáneamente la aurícula izquierda. Pero de momento tenemos los rotores, que son eficaces, más eficaces que la ablación de venas pulmonares, y es una alternativa a la que tenemos que acogernos, porque esto es solamente puro especulación. Esto es lo que hacían los cirujanos. Los cirujanos desde el año 1987, Cox, el famoso Cox-Maze, el Cox-Maze 3, porque luego hay el MES 4, Miricos, etcétera, lo que hacían era coger la aurícula izquierda y cortaban y cosían la pared posterior, se cargaban la zona de la orejuela izquierda, otra línea y cosida hasta esa orejuela, se marchaban a la aurícula derecha, hacían línea intercava, etcétera. Es decir,
cortaban y cosían toda la aurícula izquierda. Coño, es que ¿esto qué es lo que pasa? Pues esto se basa en la teoría de los conejos que hemos visto al principio, que por qué los conejos o los peces no tienen fibrilación auricular y los elefantes sí que tienen. Probablemente si tú compartimentas la aurícula lo suficiente, no eres capaz de sostener la activación rotacional que genera y que mantiene la fibrilación auricular. O sea que probablemente esto se hará, ahora mismo se está haciendo a nivel quirúrgico, y yo creo que este centro debería tener una unidad trabajando con nosotros con cirugía o nosotros con ellos para esto implementarlo en el centro. Porque fijaos, no tenemos comparación lo que hacemos nosotros los electrofisiólogos con los cirujanos. Los cirujanos tienen mucho mejores resultados que nosotros, sin ninguna duda. Fijaos, el MEX, en aurículas grandes estamos hablando, cuando son aurículas pequeñas podemos competir, cuando son aurículas grandes no. Dices, coño, pues tampoco es tanta la diferencia entre un MEX y una ablación, 84 contra el 76%, pero ojo, mirad, el 68% de los pacientes con ablación, de esos 76% están tomando antiarrítmicos, mientras que solamente el 11% con el MEIS, y lo que es más demostrativo. Esta es la evolución de lo que pasa con un MEIS y lo que pasa con la ablación en pacientes tipo MEIS, es decir, aurículas izquierdas grandes, y como veis no tiene color, es decir, con cirugía el 60% a 10 años está en el ritmo sinusal, con ablación el 10% está en el ritmo sinusal. Es decir, no tenemos competencia posible en este momento. Y esto es así, y esto hay que decirlo. Por lo tanto, no significa que vayamos a hacer un MEIS a todos los pacientes porque es una cosa muy agresiva, toracotomía, cortar, coser, etcétera, etcétera. Pero la gente que está aquí del equipo de trasplante sabe que hay todos los años 3 o 4 pacientes que su fibrilación auricular les mata y les lleva a trasplante cardíaco, y que, por tanto, esos pacientes podrían beneficiarse de un tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular. ¿Qué otras cosas está, y acabo con esto, qué otras cosas están haciendo? Pues están haciendo cosas intermedias, una colaboración entre cirugía y los electrofisiólogos, que es la operación híbrida, que es lo que veis aquí, mirad. Se trata de cargarnos por donde están los rotores, que es la cara posterior, y aislar las venas. Por vía subsifoidea se accede al pericardio, se va quemando la pared posterior de la aurícula izquierda, esto lo hacen los cirujanos, se trata de aislar las venas pulmonares, lo que pasa que no se puede, porque no se puede acceder bien a la cara anterior y la cara superior de las venas, sobre todo la parte superior de las venas. Y sobre todo no se puede determinar si están bien perfectamente aisladas las venas o no. Bueno, una vez que has hecho esto, que es una cosa relativamente sencilla, vas por vía endovascular como si fueses a hacer una ablación de venas pulmonares, y quemas lo que te queda, que son la zona superior de ambas venas y la zona más inferior de ambas venas. Es un procedimiento híbrido que está ahora mismo en desarrollo y que se están estimando si realmente es útil o no es útil. Y ya por último, y esto sí que es lo último, simplemente que sepáis que existe en este momento en el país un centro que se ha dicho en Madrid y que creo que nosotros tendríamos que trabajar de la misma manera, en el que se hace un procedimiento que es este, que es un MEIS, pero por toracoscopia. No os voy a seguir todo porque si no nos podemos eternizar, pero se está haciendo y tiene unos resultados que son no lo mismo que un MEIS, es decir, lo mejor, sin duda, es cortar y coser, pero es una alternativa que se está desarrollando. Bueno, pues ya acabo con la última diapositiva, ¿qué es lo que podemos decir como resumen?
Pues que la ablación de FA es seguro en nuestra unidad. Es decir, hemos tenido una mortalidad de 0, hemos tenido esas 2 complicaciones que os he dicho, que después de que utilizamos la ecografía yo creo que no se va a volver a repetir, espero. No curamos a casi nadie, entendiendo por curar el que el paciente se queda sin fibrilación auricular para siempre, como si tiene una vía accesoria, o tiene una intranodal, o tiene una taquicardia auricular que tú le quemas y no vuelve a tener taquicardias en su vida. O sea, el decirle que al hacerle una ablación le vas a quitar la fibrilación auricular, pues no es verdad. Se cumple muy pocas veces, pero la verdad es que cuando se cumple, pues te da muchísimo gusto. Un compañero nuestro, padre de un residente nuestro, le hicimos una ablación hace 2 años, fibrilación auricular todos los días y no ha vuelto a tener una fibrilación auricular desde entonces. Joder, pues te pones contentísimo. Una prima mía, que yo no quería hacer una ablación de fibrilación auricular, le hicimos una ablación, no ha vuelto a tener FA desde hace 7 años. Bueno, pero eso es la excepción, por lo tanto no se puede vender como que eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que disminuye la carga de fibrilación auricular y los pacientes mejoran. Y desde luego lo que no ocurre es que no se puede tomar como remedio para no tomar anticoagulantes, cosa que es un error frecuente en los médicos. Te haces esta operación y así ya no tienes que tomar anticoagulantes. Eso no se puede hacer. La indicación fundamental sigue siendo la fibrilación auricular paroxística. Si conseguimos implementar, que yo espero que sí, los nuevos chalecos, yo creo que podemos extender la fibrilación auricular permanente persistente de menos de 1 año, y aquella fibrilación auricular permanente que te dé problemas. Es decir, si tú tienes un señor de 82 años, por poneros el ejemplo espectro máximo, tiene una fibrilación auricular, está en insuficiencia cardíaca, tiene 20% de fracción de eyección, pensad la posibilidad de que sea un ataque de miocardiopatía. Y aunque no le vayamos a hacer ablación de FA, de aislamiento de venas pulmonares, sí que le podemos bloquear el nodo y ponerlo en tricameral y el paciente sobrevivir y llevar una vida normal. Pensad que estamos aquí en el centro, que estamos, en fin, está mal que lo diga, pero estamos en un nivel muy razonable y que esperamos estar mejor con el apoyo de la gerencia del hospital. Muchas gracias.